esta mañana yo quiero hablarte sobre el tema Cambia tu historia. Y qué mejor que comenzar dando la definición de lo que es historia. La historia es un conjunto de los acontecimientos ocurridos a alguien a lo largo de su vida o en un periodo de ella. Eso es historia. ¿Y cómo comenzó mi historia? Mi historia comenzó cuando Dios cambió la historia de mis padres. Eso que ustedes conocen como grandpa y grandma, levanten la mano, ahí, esos son mis padres. Y ellos conocieron al Señor hace 51 años. Así que cuando ellos conocieron al Señor, pues yo conocí al Señor, ¿verdad? Yo comencé desde niña, yo conozco al Señor. Yo pertenezco a la iglesia, he estado en el evangelio, he sido pentecostal, you name it, todo ese proceso. Pueden ver las marcas, ¿verdad? También de lo que vivimos nosotros durante este tiempo. Yo tuve ese privilegio. Crecí en un hogar cristiano y le puedo decir un hogar unido. Un hogar donde pude ver cómo Dios iba transformándonos como familia. Nos iba identificando como una familia de servidores. Éramos lo que se le puede llamar una familia levita. La familia como tal, cada uno de nosotros nos podíamos distinguir como familia en la parte de que mis padres eran unas personas generosas, hospitalarias y de servicio. En todo momento yo me crié con misioneros quedándose en casa. Ellos les abrían las puertas a los misioneros para que se hospedaran. Y había misioneros que se levantaban a veces y nos quitaban hasta la almohada. ¿Ustedes pueden creer? Pero nada, vivimos de todo eso. Pero le damos gracias al Señor porque a través de ese servicio yo pude ir creciendo. Yo le puedo decir que no tengo una historia, ¿verdad? De quizás como el pastor Edwin o quizás como otras personas donde viví una vida quizás desenfrenada o quizás no conocía al Señor y estuve en el mundo, aunque a pesar de todo no me comporté grave, pero no, crecí en el evangelio y doy las gracias al Señor que nunca me aparté. Es un testimonio, como decía el pastor Edwin el domingo pasado, es un testimonio nosotros poder decir, nací en el evangelio y me he mantenido en el evangelio. He tenido dificultades, no soy perfecta, no soy santa, pero me mantuve en los caminos del Señor y tengo la certeza de que voy a seguir agarrada de su mano, de que voy a seguir agarrada de Él. Pero sí te quiero decir que no importando de dónde tú viniste, no importando de que viniste de lo más profundo, de lo que nadie se puede imaginar, o que seas igual que yo, que crecí en el evangelio, Pablo nos recuerda y nos dice que todos estábamos muertos en delitos y pecados. Así que tú viviste una vida desenfrenada, yo crecí en el evangelio, somos iguales. Somos iguales ante el Señor. Estábamos en pecado. Estábamos muertos en delitos y pecados. Dios no ve un pecado pequeño y un pecado grande. Él vino a morir por cada uno de nosotros. A todos nos llega un momento
de reconocer que hemos pecado. Y eso nos lo dice Hechos 13:39, que dice, pero Dios perdona a todo aquel que cree en Jesús. Así que es importante de que aunque hayas nacido en el Evangelio, de que aunque te hayas criado debajo de los bancos, tuviste que reconocer a Jesús como tu único y exclusivo Salvador. Mi vida fue cambiada cuando conocí la historia de Jesús. No importando, como mencioné, que nací en el Evangelio, llegó un momento donde Dios interceptó mi vida y tuve que reconocerlo. Y recuerdo que lo hice una vez en la sala de mi casa, escuchando un mensaje del reverendo Jorge Brasky. Me acuerdo, eso era, nosotros los jóvenes lo escuchábamos. Era grande, era un evangelista poderoso que Dios usaba en esos momentos. Y yo acepté al Señor allí en la sala de mi casa por medio del reverendo Jorge Brasky. Y en ese momento yo les puedo decir que mi vida comenzó a cambiar y a tomar un norte. Mi interés en conocer a Jesús fue creciendo constantemente. Dios comenzó a cambiar mi historia. Comenzó a usarme desde joven. Desde joven tuve el privilegio de poder ministrar en diferentes áreas que Él me podía estar utilizando. Estuve en el servicio, como les mencioné, el liderato en diferentes áreas. No, la pastora Yamilé, lo que era el pastor Osvaldo, Joana, Daisy, como tal, todos nosotros estuvimos metidos completamente desde jóvenes, desde niños, metidos en donde quiera que nos podían usar, nosotros decíamos presente. Y le damos gracias al Señor porque Dios también cambió la historia de nosotros a pesar de haber nacido en el Evangelio. Dios cambió la historia de nosotros. ¿Por qué? Porque decidimos reconocerlo a Él. Necesitábamos entender que Él tenía que hacer un cambio en nuestras vidas. Yo te puedo decir a ti que desde joven, mis amistades, prácticamente la mayoría eran inconversas. Les puedo decir, no te puedo decir que mis amistades iban a la iglesia ni nada. Pero hubo algo en mi corazón que yo siempre dije, yo cambiaré mis amistades, pero ellos no me cambiarán a mí. Así que yo te puedo decir a ti, joven, y te puedo decir también adulto, porque adultos, a pesar de que seamos maduritos, a veces tomamos unas decisiones terribles. Que decimos, ¿qué pasó aquí? Se te fue la guagua. Pero aquí en esta parte, tus amistades no te tienen que cambiar. Tus amistades no tienen que tomar decisiones por ti. Tú puedes tener amistades inconversas. Como dice el pastor, yo quiero ser conocido como un pastor que se sienta con pecadores. Yo desde joven, mis amistades fueron inconversas, pero sí ellos pudieron ver a unos padres que todavía cuando nos vemos de muchos años como tal, ellos siempre me preguntan por mis papás. Papi siempre abrían las puertas de su casa, siempre les decían algo, siempre traían algún mensaje y pudimos darle el testimonio a ellos de que podíamos servirle al Señor y también estar con ellos. Escogíamos, ¿verdad?, lugares donde estar, pero tú tienes una asignación. No vinimos aquí, Dios no vino a este mundo para que nos estuviéramos despegados completamente de Él. Él dijo una oración, Señor, yo me voy, ellos se quedan aquí.
guárdalos. Pero no es que nos escondamos. Tenemos una asignación. Tenemos una asignación de cómo nosotros vamos a impactar a aquellas personas que Dios ha puesto alrededor de cada uno de nosotros. Nuestras amistades de muchos años que quizás janguearon contigo de una forma diferente y que ahora te puedan ver y decir, tú estás diferente. Y que puedas sacar ese momento, ese tiempo ajetreado que tenemos y decirle, ese Dios que cambió mi vida hace muchos años atrás, puede cambiar la tuya también. No es esconderte, no es decir es que no tengo tiempo, mi vida está tan ajorada y no puedo sacar el tiempo para poder cambiar la historia de alguien. Pero para yo cambiar la historia de alguien, tengo que permitir que Dios cambie mi historia. Tengo que permitir que Dios cambie mi historia. Dios no vino a ser parte de tu historia ni de la mía. Él vino a cambiar tu historia. Cuando Dios cambia tu historia, te va a llevar por varios caminos. Y yo quiero leerte el Salmo 23. Ese salmo que aparece tanto en la funeraria, pero realmente es un salmo que nosotros tenemos que llevar en nuestros corazones y vivirlo. Y dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me harás descansar. Junto a aguas de reposo me pastorearás, confortarás mi alma. Me guiarás por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me alcanzarán todos los días de mi vida. Me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Debo entender que mi historia es el encuentro entre el carácter y mis circunstancias. Ahí en el Salmo 23 te está diciendo varios apuntes. Esa persona está pasando por problemas. Esa persona tiene cansancio. Por lo tanto, le está diciendo que el Jehová está conmigo y me da descanso. Porque quiere decir que si Dios me da descanso es porque tengo una vida cansada. Estoy tomando decisiones quizás difíciles. Estoy pasando por situaciones difíciles. Pero Dios está contigo. Y en esta parte es importante que tú entiendas que tu historia es el encuentro entre el carácter y tus circunstancias. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Cómo vas a enfrentar o cómo estás enfrentando la situación que te está ocurriendo en estos momentos? Ahí yo te presento el Salmo 23, donde el salmista David está diciendo: yo he decidido mantenerme en tus caminos, Dios. No importando la situación, yo he decidido que voy a descansar en ti. Que aunque no entienda este diagnóstico que llegó, yo voy a descansar en ti. Que aunque no entienda lo que está pasando en mi casa en estos momentos, que mis hijos se me pusieron rebeldes, yo voy a descansar en ti. Que aunque me quedé sin trabajo, yo voy a descansar en ti. Porque tú vas en el camino conmigo. Esta es la clave. Tu historia va a ser transformada.
Tu historia Dios la va a ir cambiando dependiendo el carácter que tú tomas en cada una de las situaciones que vas a tomar. Es importante en cuanto a eso. En Salmo 17:5, y no se lo dije a los de tecnología, esto fue un versículo que Dios me trajo esta mañana, dice: mis pasos permanecieron en tu camino, no he vacilado en seguirte. Dios, es una decisión. Es una decisión que nosotros tomamos de decir, no importando las circunstancias que hemos pasado. Yo crecí en el Evangelio, como les mencioné, desde niña conozco al Señor, pero he decidido y me he enamorado de Dios, que fue el primer hombre que me enamoré, y el segundo fue mi esposo, el pastor Abner, porque fue mi único novio. El único que yo he decidido amar sobre todas las cosas fue a mi Dios. Y no importando la situación que pasé, qué decisiones que tomé, decidí mantenerme firme en los caminos del Señor. Y yo te puedo asegurar que tú también, porque no soy la única. Hay muchos, cada uno de ustedes, que también decidieron mantenerse en los caminos del Señor, no importando la situación que puedas estar pasando. Si quieres cambiar tu historia, hay un perdón de pecado. Es importante que reconozcas que eres pecador. Es importante que reconozcas que Dios murió por ti en la cruz del Calvario para perdonarte. Que no importando, vuelvo y repito, no importando que hayas conocido al Señor o lleves tantos años, tienes que reconocer que Dios quiere cambiar tu historia. Tienes que reconocer que Dios quiere interceptar tu vida en esta mañana. Y yo te quiero decir que si tú quieres cambiar tu historia, hay 3 acciones que tienes que tomar. Y la primera de ellas es: recibe el perdón. Y quiero traerte el capítulo Mateo 9:2, que dice: y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y tú vienes y dices: pero espérate, el tipo está paralítico, ¿y qué hace Dios diciéndole: tus pecados te son perdonados? Dios conoce nuestro corazón. Jesús no conoce nuestro corazón. Y Jesús entendía que Él podía ser sano, pero lo de adentro, lo que le estaba afectando en su corazón, era que fuera perdonado de sus pecados. Él necesitaba el perdón de pecado. Y cuando yo recibo el perdón de pecado, ocurre una sanidad profunda. Ocurre una sanidad en esos momentos. Hay un psiquiatra famoso que se llama Carl Menninger, que dijo una vez que si pudiera convencer a los pacientes de los hospitales psiquiátricos de que sus pecados estaban perdonados, el 75% de ellos podrían salir al día siguiente. Oh my God. Oh my God. Cuando yo leí eso, yo dije: wow, impresionante. Un psiquiatra, no lo dije yo, lo dijo un psiquiatra famoso, que si el 75% entendía que sus pecados habían sido perdonados, estuvieran fuera al otro día. ¿Cuántas enfermedades llevas en tu cuerpo que es a causa de tu pecado?
Que esa causa perdón de tu perdón, de entender que Dios te perdonó. Dios te perdonó y sigues cargando con esa culpa. Y era algo que Dios me traía grandemente en el corazón, que entiendas. Y vuelvo nuevamente, aquel que aceptó al Señor, aquel que nació en el Evangelio, esta palabra también es para ti. Es que entiendas que llevas años en el Evangelio, pero no has tenido un relief de perdón. No has sentido el perdón de Dios y comienzas a tener problemas en el cuerpo. Comienzas a tener enfermedades que no sabes de dónde salen, ni son hereditarias. Pero es que tu corazón sigue acumulando. Y Dios diciéndote, yo te perdoné. Yo te perdoné. Tienes que recibir el perdón. Tan pronto llegó ese paralítico, Jesús entendió y le dijo, ten ánimo, quita esa amargura. Tus pecados te son perdonados. Tenemos que entender que podemos llevar muchos años en el Evangelio, que podemos sabernos la Biblia completamente, pero si no permitimos que Dios cambie nuestra historia, no estamos haciendo nada. No estamos haciendo nada. Tenemos que permitir y recibir el perdón que Dios nos dio en la cruz del Calvario. Él vino por ti y vino por mí. Él vino por el vil pecador, por aquel que se arrastró grandemente, pero también vino por mí, a pesar de que nací debajo de los bancos. A pesar de que me crié en los bancos, Él también vino por mí. Y yo quizás no pudo haber cometido pecados drásticos, pero hay pecados donde comienzo a cancelar quién yo soy, donde empiezo a decir no valgo nada o no puedo hacer nada. Dios no me va a usar porque yo pues no sé hablar, no sé comunicarme, no sé leer y constantemente mi identidad la voy castrando con todo el tiempo, todo el tiempo. Eso también es pecado. Eso también es pecado. ¿Por qué? Porque no estás aceptando de que el Señor te creó a imagen y semejanza de Él. Y así Él no hace porquería. Él no hace porquería. Te puedes ver fea, te puedes ver feo, pero yo te estoy diciendo que Dios te creó a imagen y semejanza. Él no hace porquerías. Tú llegaste aquí con un propósito. Y en esta mañana yo quiero darte el relief de que recibas el perdón de Dios. Recibe el perdón de Dios. Sal de esa religiosidad que te tiene estancado para seguir hacia adelante. Sal de ella. ¿De qué vale decir que llevo tantos años si no se te ve nada? Si no se te ve un cambio. ¿De qué vale? Tienes que recibir el perdón de Dios. Una sanidad cambia el cuerpo, pero el perdón de pecados cambia tu historia. Wow. Escríbelo en el Instagram, como dice el pastor. Una sanidad cambia el cuerpo, pero el perdón de pecados cambia tu historia. Eso es lo poderoso. Y eso fue lo que Jesús le demostró al paralítico. Ten ánimo,
tus pecados te son perdonados. La segunda acción que quiero traerte, si tú quieres cambiar tu historia, cree. Y en Marcos 9:24 dice, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. ¿Cuántas veces viene la duda a nuestra vida? Pero Dios te dice en esta mañana, cree, cambia tu historia. Nosotros como pastores y directores y algunos líderes hemos estado envueltos con una hermana de aquí que es funcionario de nosotras, se llama Wanda Valentín. Wanda, yo el jueves le decía, Wanda tiene a su hijo, que el pastor, ellos antes de irse para Estados Unidos, para que Edward pasara por el proceso de la operación, se oró por ella. Y Wanda es abuela de Edward. Edward sale con un tumor en el cerebro. Y yo le decía el jueves a Wanda, Wanda, yo te felicito. Porque tú has demostrado ser una mujer de tanta fe. Que a pesar de ella ver a su nieto, que no puede caminar prácticamente, que no podía caminar prácticamente, que estaba pasando por esos dolores, que el diagnóstico era horrible, cáncer en el cerebro, un niño de solo 12 años, un adolescente de 12 años, y ella ser una mujer firme y decirle a su familia, yo creo en la palabra de Dios. Yo creo que hay un doctor por excelencia. Yo estoy firme y no creo que ese cáncer va a ser vigente. Dios va a poner la mano. Acepto el proceso. Acepto el proceso. Si no puede ser un milagro instantáneo, yo voy a aceptar el proceso. Pero hay una mujer allí firme diciendo, yo voy a cambiar la historia de mi familia. Yo voy a cambiar la historia de mi familia. Y yo la felicitaba el jueves y le decía, te felicito porque yo te puedo decir a ti que yo estoy como aquel padre que su niño estaba endemoniado. Y él vino donde Jesús y le dijo, Señor, ayúdame, necesito tu ayuda. Y Dios le dice, cree. Y él dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y yo le decía a Wanda, la fe tuya me ayuda a mi incredulidad. Sí, a la pastora le da también esa incredulidad. ¿Por qué? Porque nos topamos con tantas situaciones que a veces decimos, es que se va a morir, o el cáncer no se va a ir, o no lo va a lograr. Pero cuando tú tienes a alguien al lado que te está constantemente diciendo, yo creo en un Dios que murió en la cruz del Calvario por mi familia. Yo creo que Dios va a hacer cosas grandes en mi generación. Y ella dice que hace mucho tiempo un profeta vino y oró por ellos, por el esposo y por ella, y le dijo, tus nietos, tus hijos te van a conocer. Y ella agarró esa palabra. Y ella dijo, pastora, mi hijo no va a morir. A él le pudieron sacar el 99% del tumor. Y luego ella viene, nos envía un mensaje llorando, pero llorando de alegría, porque les puedo decir que en ningún momento la he escuchado quejándose. En ningún momento.
En ningún momento le he escuchado quejándose. Ha sido una mujer valiente y firme en el Señor. Y ya ese joven, como tal, ese niño, ella viene y me dice que luego de haber sacado casi el 99% del tumor, ya comenzó a hacer las movilidades que antes no hacía. Y estamos reclamando ese milagro. Estamos diciéndole al Señor, Jehová, que ellos vendrán de Estados Unidos en victoria. En victoria. Porque somos una casa de milagros, iglesia. Y hemos creído en ella. Así que si tú quieres cambiar tu historia, tu segunda acción es creer. La primera, recibe el perdón. La segunda, cree. Tienes que creer. Aunque venga la duda, no canceles tu fe. Es de humano de que venga la duda. Es de humano que te sientas triste, pero mantente como el salmista en el Salmo 23, seguiré caminando contigo. No me voy a desviar. Me caeré, pero tú vas a estar conmigo para poder levantarme. La tercera acción que tenemos que tomar para cambiar tu historia, y es una tercera acción sumamente importante, es perdona. En Marcos 11, del 25 al 26 dice, cuando oren, perdonen todo lo malo que otra persona les haya hecho. Así Dios, su Padre, que está en el cielo, les perdonará a ustedes sus pecados. Ay, pastora. La primera acción, recibe perdón. La segunda acción, cree. La tercera, perdona. Tienes que analizarte aquí y entender que si tu historia actualmente se está repitiendo y es similar a tu pasado, es que tienes un área que perdonar. Tienes que perdonar. Tienes que sanar. Si tu corazón está endurecido y vienes todos los jueves, vienes todos los domingos, vienes al primer servicio, vienes al segundo, o quizás vienes a los dos servicios también, pero tu vida continúa como tu pasado, similar a tu vida pasada. Vengo a decirte en esta mañana que Dios te dice, tienes que perdonar, tienes que sanar esa herida, tienes que sanar a aquella persona que en un malentendido te hizo daño. Quizás aquella persona que ya está en lo profundo de la tierra y ya su cuerpo se disipó, pero tú todavía no lo has perdonado o no la has perdonado. Y puedes venir aquí y religiosamente sentarte y escuchar la palabra y recibirla y decir, ¿y por qué no cambio? ¿Por qué salgo amargado? ¿Por qué salgo con enojo constantemente? Dios te dice en esta mañana, perdona. Toda la palabra que puedas escuchar o consejería que te pueden dar, no van a haber cambios, porque esa semilla no está cayendo en terreno fértil. Sorry, pero es la realidad. Tenemos que entender que Dios quiere
cambiar tu historia, pero hay acciones que tenemos que tomar nosotros. Dios está esperando por ti y llevas muchos años. Naciste en el Evangelio o Dios te salvó de lo vil, de decisiones, de caminos desenfrenados y llegaste al Evangelio, llegaste a la casa del Señor, pero todavía es la hora que sigues cargando con heridas. Heridas que te marcaron. No quiero minimizarlas. Heridas que quizás fueron bien injustas. No las quiero minimizar. Les entiendo. No pasé por eso. Pero tienes que perdonar. Dios quiere cambiar tu historia. En esta mañana Dios te dice, Dios, quiero cambiar tu historia. Quiero cambiar tu historia. Este tiempo que llevas aquí, este tiempo que llevas quizás que viniste de otro lugar, pero sigues cargando con heridas. Dios te está diciendo, tienes que perdonar. Tienes que perdonar para cambiar, poder cambiar tu historia. Dios planificó tu vida. Y lo dice en Jeremías 29:11. Dios te dice, los planes que tengo son de bien y no de mal. Dios tiene planes hermosos contigo. Pero tienes que dejar que su historia entre a la tuya. Tienes que abandonar tu historia. Yo te pregunto, ¿qué vas a hacer? ¿Tú quieres que Dios cambie tu historia? Pues yo te tengo que decir a ti, tienes que abandonar la tuya. Tienes que soltarla. Tienes que soltarla, tienes que dejar el orgullo. Tienes que dejar ese orgullo de que no, yo lo puedo hacer. Yo puedo, yo oro a Dios y esta persona, pues yo conozco, voy a declarar estos versículos, voy a declarar el capítulo tal completo que me lo sé de memoria. Y podemos convertirnos igual que como Jesús le decía a los fariseos, somos sepulcros blanqueados. Iglesia, estamos a 1 mes y medio de terminarse el año. Saca unos segundos y mira tus meses anteriores. ¿Qué has hecho? Lo que dijiste que ibas a hacer, lo que dijiste que ibas a trabajar, las heridas que ibas a sanar, el perdón que ibas a declarar sobre esa persona. ¿Qué hiciste? Te queda 1 mes y medio y el 2024. Vamos a levantarnos y vamos a decir, Señor, yo quiero cambiar mi historia. Yo quiero entregarte este tiempo, lo que queda 1 mes y medio y el 2024. Quiero cambiar la historia, porque cuando tú cambias tu historia, cambias la historia de tu familia. Impactas a otros. Las impactas si decides que Dios cambie tu historia. O la impactas si decides quedarte donde estás. ¿Le impactas positivamente o le impactas negativamente? Pero la vas a impactar. Y vas a tener que dar cuentas de tus generaciones, de las personas que Dios te puso al lado para poder impactar.
Quizás no sea un mensaje que aguante muchos amenes y muchos aleluyas. Pero esto fue lo que Dios me trajo. Esto fue lo que Dios me dio. Y en Salmo 139, 16 dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar unas de ellas. Dios te vio. Desde antes de que te formaras, Dios te vio y tiene una historia hermosa para ti. Y solamente en esta mañana te estoy diciendo: cambia tu historia. Toma esa decisión, cambia la historia, porque Dios tiene grandes cosas contigo. El final es un final de victoria. El final es un final de gozo. Cambia esa amargura. Cambia ese resentimiento. Cambia esa quejanza todo el tiempo. Que no lo puedo lograr. Que me pasa esto, que me pasa lo otro. A veces si nos vemos, cuando nos levantamos en la mañana, nosotros podemos cambiar nuestra atmósfera, sea positiva o negativamente, en la forma en que nos levantamos. Si nos levantamos quejándonos ya: ay, mañana es lunes, tengo que trabajar, en vez de decir: gracias Dios, porque pude abrir los ojos y tengo un trabajo donde puedo traer alimento para mi casa. Gracias Dios porque puedo levantarme y puedo ir a trabajar. Gracias Señor porque tengo salud, que a pesar que me duelen cada cosa del hace, ¿verdad? De la edad, de todo, pueden ocurrir, pero gracias a Dios porque puedo caminar, puedo levantarme, puedo respirar, puedo llevar a mis hijos. No estoy como quizás una persona está en el hospital pasando días. Puedo ver a mis hijos y compartir con ellos, puedo ver a mis sobrinos, puedo ver a mis nietos. Puedo compartir con mis compañeros de universidad, de escuela. Gracias Dios. Es solamente tú comienzas a cambiar tu historia cuando comienzas también a cambiar tus pensamientos, la forma en que hablas. Cuando hablas, y Dios lo dijo, va a salir palabras de vida o de muerte. Todo lo que está en la Biblia es un manual de aprendizaje que lamentablemente muchas veces no lo seguimos. Pero es el manual que te dice: Dios, que cada mañana mis pensamientos se renueven en ti. Que todas las mañanas yo pueda adorarte y bendecirte como cada ave canta. Durante las mañanas, esos pajaritos, el coquí diferente, la naturaleza está adorando a Dios. Y nosotros, el ser humano, que fuimos hechos a imagen y semejanza, nos levantamos con quejas. Esto es simple. Tenemos que cambiar nuestra historia, pero tenemos que cambiar nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de caminar. Tenemos que determinar cambiar nuestra historia. Él quiere cambiar tu historia. Te invito a que vengas y analices qué has hecho. Y tomes estas 3 acciones. La primera, recibe el perdón de Dios. Él te perdonó.
No sigas cargando esa culpa. No sigas metiéndote de que pues por las decisiones que tomé, por eso es que estoy de esta forma, por eso es que me estaba ocurriendo tal cosa. Recibe el perdón. Cree, ten fe. Aunque venga la duda, cree en lo que Dios dijo de ti. Cree en la palabra profética. Cree en todo lo que Dios va a hacer en tu vida, en tu casa, en tu matrimonio, en tus finanzas, en la universidad, en tu profesión, en el trabajo, en tu familia. Tú como abuelo, en tus nietos también. Cree. Y la tercera acción, perdona. Tienes que perdonar. No puedes permitir que la herida siga cavando ese terreno. Porque cuando no hay perdón, ese terreno no recibe agua. No puede alimentarse. Se va poniendo duro. Se va poniendo como una piedra. Y no entra nada. No entra la palabra del Señor. No escuchas. Ya tus oídos se llenaron de cerilla espiritual. Completamente. Y aunque te pongas el Q-tip no vas a salir. Porque está duro. Examínate en esta mañana. Porque antes de yo traerlos a ustedes, Dios me habló a mí. Y Dios me dio a entender áreas que yo tengo que hacer para seguir cambiando mi historia. Para que Dios pueda cambiar la historia que Él habló para mi vida. Tienes que cambiar tu historia.